Continuamos. Martí, traidor a la causa independentista, es decir, a la causa anexionista. El independentismo cubano era el anexionismo. Recuerden bien, independencia de España, integración a la Unión Americana. Martí traiciona a la causa independentista al sumar a todo ese grupo de comunistas, que él había convencido con su ideología marxista de participar en la guerra. Escuchen de nuevo el discurso de Martí. Sabíamos, para los ácratas, la palabra república no les interesaba porque ellos eran antimilitar, antipolítico, anti todo. Pero ya los ácratas del pensamiento de Bakunin y de Proudhon, ya se había, que eran los padres del anarquismo junto a otros tantos, ya se había resumido en una sola cosa, en el marxismo, que estaba de moda en esa época, muy de moda. Y eso lo digo para todos los que andan por ahí locos en las redes. Cuando Martí no existía el socialismo, cuando Martí sí existía el socialismo, sí existía el marxismo. Ah, no, que no se sabía el resultado. Sí se sabía el resultado. Ahí está la tesis de Ignacio Agramonte, que habla en contra del comunismo. Pero también tenemos a figuras como Herbert Spencer, que en su libro Individuo contra el Estado, se lo recomiendo a todos los cubanos, El individuo contra el Estado, tremendo libro. En ese libro, Herbert Spencer llama al socialismo la futura esclavitud, pero como los idiotas tontos, repetitivos cubanos que no tienen un dedo de frente, yo no sé, no tienen una gota de materia gris. Oh, Martí escribió la futura esclavitud. Martí no escribió ninguna futura esclavitud. La futura esclavitud es un artículo que está dentro del libro de Herbert Spencer llamado El individuo contra el Estado. Ahí Herbert Spencer describe que la futura esclavitud, eso que el marxismo, ese socialismo, iba a ser la futura esclavitud, era una forma de esclavitud moderna, más nada. Por supuesto, Martí, que era un promotor del socialismo dentro de Cuba, ¿qué hizo? Criticar a Herbert Spencer, y eso que llaman futura esclavitud es críticas de José Martí al escrito de Herbert Spencer, donde llama al socialismo la futura esclavitud. Y dicen que Martí, dicen los historipingas, eso por ahí que hay comunistas, que Martí, qué visión tenía desde esa época, llamó esclavitud al socialismo, que iba a ser la futura esclavitud. No, Martí no llamó. Martí defendió el socialismo en su totalidad. Martí criticó a Herbert Spencer por llamarle al socialismo la futura esclavitud. Y si no, búscalo. Se lo recomiendo a todos los cubanos. El individuo contra el Estado. Martí traidor. Martí plagó el ejército libertador de ideas comunistas. El Partido Revolucionario de Ideas Comunistas era acusado por Eliseo Echeverga, un general Mambí. Era acusado también por Enrique Trujillo, otro general Mambí, y no lo soportaba. Enrique Trujillo lo veía y Martí salía desprendido. Ahí están todos los escritos. Todos los escritos. Lo acusaban de fomentar odio hacia los americanos, y eso está escrito en todas las cartas de Martí. Se demuestra el odio hacia Estados Unidos de América. En uno de sus escritos, cuando está en México, antes de partir para Cuba, Martí escribe en una carta a Máximo Gómez, le dice: ya sembré la semillita del odio hacia Estados Unidos y está germinando. Lo que vine a hacer, el trabajo que vine a hacer a México, ya lo logré. En una de las cartas donde se intercambia correspondencia con el tirano Porfirio Díaz. Ah, ojo, porque se entrevistó con el tirano Porfirio Díaz. Tiene 3 cartas con Porfirio Díaz que yo la tengo aquí en mi propiedad. La tengo aquí, las 3 cartas. Una de ellas es muy pública. La carta inconclusa de Martí a su amigo Manuel Mercado. No, esa carta iba dirigida a Porfirio Díaz, simplemente a través de Manuel Mercado. En silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrla han de andar ocultas. ¿Qué tenía que ser en silencio, José Martí? Dime, ¿qué es lo que debería hacer en silencio? La traición que estaba cometiendo al movimiento independentista, al movimiento anexionista cubano. Ese era José Martí, un traidor a la causa independentista. El que llamaba que la revolución que se iba a lograr, la victoria de esa revolución, no era la verdadera revolución, que después de esa iba a venir la revolución de las revoluciones, que luego posteriormente, que voy a seguir, esto continúa, esto tiene como 5 partes más, luego del triunfo de la república, que gana la república gracias a Estados Unidos, luego en el 33 viene la destrucción de la república, que es lo que llamó Martí revolución de las revoluciones. Y ahí vamos a llegar. Pero bueno, Martí promovía el odio a los americanos, a los americanos.
bueno, los maricones, yo me zapó, yo no sé, por hablar rápido para transmitir para TikTok. El odio a los americanos. Martí promovía el odio a los ricos, lo acusaban, no lo podían ver. Martí promovía el socialismo y Martí promovía el totalitarismo. Lo acusaban de totalitario por tener un partido único que no era ni necesario que era un partido. Partido revolucionario, ¿para qué? Con el fin. ¿Por qué yo le llamo traidor? ¿Por qué traicionó la idea independentista? Porque Martí crea ese partido, mete a todos los comunistas ahí, a sus amigotes comunistas, y el objetivo fundamental era utilizar las fuerzas mambisas, las fuerzas que estaban peleando, los guerreros de verdad, utilizar eso. Una vez que ganaran la guerra, que sacaran la tiranía española de ahí, entonces meter el veneno socialismo revolucionario que ya había plagado a Cuba, el movimiento ácrata ese completo, había plagado a Cuba de ideas socialistas. Y Martí era de ese bando. Martí no era del bando independentista, señores. Martí no era un republicano como te lo pinta Martí, el que quería república. Martí no quería ninguna república. Martí fingía, engañaba como que quería república y él lo que quería meter era el socialismo. ¿Por qué no le convenía la intervención americana y estaba en contra todo el tiempo de la intervención militar americana que tanto anhelaban y esperaban los mambises cubanos? ¿Por qué Martí estaba en contra? Una cosa, porque Estados Unidos cuando interviene promueve libertad, vida y propiedad privada. Eso era contrario a Martí. ¿Pero qué le convenía a Martí? En sus cartas, en su última carta, léanla, que va dirigida a Porfirio Díaz, y dicen que a Manuel Mercado, carta inconclusa, que allá hoy se le escribe a Porfirio Díaz a través de Manuel Mercado, ¿con qué objetivo quería? Que un tirano que lo odiaban en México, que hasta el día de hoy sigue siendo odiado en México, el tirano Porfirio Díaz, quería que interviniera Martí, quería que ese tipo de México interviniera en Cuba. ¿Por qué? Porque el tipo era un tirano y con los tiranos que podemos hacer en Cuba, meter el socialismo revolucionario y sembrar en Cuba una dictadura totalitaria. Qué fácil era, y tú no te das cuenta porque tú eres tonto, porque no te gusta leer y te digo, cubano tiene 0 en interpretación. Usted es muy malo en interpretación. Muy malo en interpretación. Ahora, la carta esa, lean la carta, señores, lean la carta inconclusa a Manuel Mercado, que ahí no se sabe, porque esta es la otra parte, la muerte confusa de Martí. Martí muere en fuego cruzado. No se sabe, nadie sabe explicar cómo llegó a fuego cruzado. No saben si lo mató una bala mambisa por traidor o no se sabe si lo matan los españoles. Pero según cuentan los españoles cuando recogen el cuerpo, dice que parecía que nadie quería recoger esa cosa, que nadie quería recoger a Martí, porque esa gente nunca se preocuparon, nadie, por mandar gente a recoger el cuerpo de Martí. Nadie. Querían, como que querían deshacerse de él. Así lo cuenta el tipo que participó en la muerte de Martí, o no sé si el que lo mató o el que fue a recogerlo. Dice que eso estaba desierto aquello, que nadie quería, nunca hicieron un esfuerzo por recoger al cadáver de Martí, y te digo que los mambises lo dejaban botado, mataban a uno y iban y lo recogían, se metían bajo las balas y lo recogían. Con Martí no hicieron ese esfuerzo. Con Martí no hicieron eso. Tal parece que querían deshacerse de él, o tal parece que lo mataron los mismos mambises, o tal parece que Martí se entrega al suicidio, porque sí, tenías ideas suicidas, claro que sí, era un loco esquizofrénico. Le mandó una carta a Manuel Mendive diciéndole que estaba a punto de suicidarse, pensando en el suicidio, un peligro una persona que piensa en el suicidio. Pero no obstante eso, en México escribe, antes de pedirse en México, le dijo, yo no voy a ver la libertad de Cuba, yo voy a morir antes, bla, bla, bla. Ahí tengo la nota, es una nota de suicidio. Nota de suicidio constantemente. Voy a continuar, esto sigue hasta el 59, señores. Ahora mismo vuelvo.